seguramente ustedes están planificando, bueno, se viene un feriado, incluso algunos ya están planificando desde ahora qué van a hacer para el 18, por ejemplo. Hay muchas actividades, hay muchas ganas de viajar, de conocer nuevos lugares, pero también tiene que haber un trabajo, Cata, porque todas las personas tienen derecho a hacerlo y en las mismas condiciones. Claro que sí, y el día de hoy también queremos conocer un poco sobre el concepto de turismo inclusivo. ¿Qué tanto hemos evolucionado como país? ¿Verdaderamente estamos atravesando bien los desafíos para que exista un país para todos y todas? Vamos a conocer esto de la mano del académico y divulgador turístico, el querido Gustavo Salinas, a quien le damos la bienvenida esta mañana. ¿Cómo estás, Gus? Bien, pues muchas gracias por la invitación. Bien, No, todo bien. Gracias a ti. Bueno, yo mencionaba el 18, pero por decir algo, ¿cierto? Porque en realidad turismo lo podemos hacer en cualquier época del año que nos acomode, que tengamos un espacio. Hay tantos lugares bonitos por recorrer, pero también es un tema importante señalar que hay todavía un trabajo por hacer para que efectivamente todos puedan realizarlo. Sí, exactamente. Ese es el desafío, sobre todo cuando estamos hablando del turismo sostenible. Estamos hablando de que el turismo pueda ser accesible, pero no solamente para personas que puedan tener algún grado de discapacidad, sino que estamos hablando que el turismo inclusivo tiene que ver con que todas las personas puedan acceder a los servicios. Estamos hablando de condiciones socioeconómicas, estamos hablando también temas cognitivos, entre otros. El turismo inclusivo, en el fondo, que todos sean capaces de poder, como decías tú, disfrutar de los atractivos, los recursos que también tiene Chile y el mundo. Claro. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando un poco el panorama desde la creación, por ejemplo, de la Ley de Turismo en el año 2010? ¿Ha existido un cambio que se pueda notar, digamos? Sí, bueno, y de hecho ahora justamente con la nueva Estrategia Nacional de Turismo, uno de los pilares fundamentales es la sostenibilidad y la inclusión. Dentro de eso, la ley justamente de turismo habla de permitir a través de no solamente el acceso universal, porque uno siempre piensa que el turismo inclusivo es solamente el acceso, el diseño universal, que es la rampa finalmente. No, tiene que ver con que finalmente las personas puedan acceder al turismo a través de programas sociales. Están los programas, por ejemplo, tercera edad, están los programas, ¿no es cierto?, también turismo familiar. También tiene que ver con un trabajo en distintos actores, como el MIMBU, que tiene que ver con todo lo que es infraestructura. Tiene que ver también con áreas silvestres protegidas. Entonces, sí, yo siento que hay una evolución, hay manuales, hay capacitaciones, pero todavía queda una brecha bastante grande. Y por eso creo que es súper importante también hablar de estos temas, porque genera conciencia, que yo creo que por ahí va también. Claro, y bueno, justamente desde 2010, entonces, con la ley del turismo que se creó en realidad en este año, ¿qué avances han tenido hasta la fecha? Sí, bueno, un tema que lo ha liderado la Subsecretaría de Turismo a través también de Cernatur, aparte de los manuales, ha habido una campaña y una capacitación adecuada. Hay que entender que igual hay normativas, hay normas, hay manuales, hay guías. Y esto ha sido un trabajo con el tema del COVID, la pandemia. Obviamente todos estos esfuerzos de alguna manera se detuvieron. Pero dentro de los avances se exige ahora, sobre todo para el registro de Cernatur, que las personas cumplan con las normativas básicas. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de alojamiento, estamos hablando también de toda la oferta turística. En ese sentido, recordad que según la última estadística del Senadis, de estas encuestas que se hace, estamos hablando de alrededor de 2.700.000 alrededor de personas que tienen algún grado de discapacidad. Sin empezar a hablar, sobre todo cuando hablamos de inclusión LGTBQI+, cuando estamos hablando de otros niveles también, porque la inclusión finalmente es que todas y todos puedan hacer turismo. Con perspectiva de género sería lo ideal. ¿Qué otras áreas específicas crees tú que hacen mucha falta? Me imagino has tenido la posibilidad de recorrer nuestro país, el mundo, pero por sobre todo nuestro país. ¿Cuáles son las áreas que tú sientes que son más sensibles, que más gana hay que ponerle? Sí, yo creo que tiene que ver con el diseño de la experiencia. Ya finalmente podemos tener una infraestructura muy adecuada, que yo creo que sí, ahí cuando me preguntan los avances, sí. De hecho, hay ejemplos muy buenos como el Parque Nacional Río Clarillo, que ha hecho senderos inclusivos.
Pero una cosa es la infraestructura y otro es la experiencia. Estamos hablando del diseño universal, estamos hablando del trato. Me ha tocado justamente hacer evaluaciones en empresas, también trabajo con distintas personas que tienen algún grado de discapacidad y lo primero que uno observa es la atención. Se nota la diferencia, se nota la incomodidad muchas veces de las personas que están atendiendo. Entonces, creo que falta todavía que la experiencia sea completa. Si una persona va a viajar, tiene que tener una cadena de valor que va desde el transporte, que va desde el estacionamiento, que va del trato. Entonces, yo creo que una de las debilidades aún es esta conciencia de la experiencia final de este visitante o de este turista. Claro, tienes toda la razón. Tendemos a minimizar, ¿no? Decimos como que ya, un turismo más inclusivo, rampas. Y no necesariamente, porque hay otro tipo de discapacidades también, por ejemplo, sensoriales. Y también hay que hacer un trabajo en el tema de la atención, como tú nos decías. Si nos enfocamos en en el tema sensorial, ¿cómo se puede mejorar, por ejemplo, una experiencia? Sí, una de las cosas que yo creo que es súper importante lo que tú dices es no caer en la diferenciación. ¿Ya? Finalmente, lo que se quiere con el turismo inclusivo, que acá también en Chile, el Senatur habla de turismo accesible, es que no hay una diferenciación tan grande, es decir, la experiencia tiene que servir para todo. Cuando hablamos del tema sensorial, tiene que ver con la forma de comunicar. Hemos hablado harto del lenguaje inclusivo, ¿no es cierto? Hemos hablado también, digo, todas, todos o todes. Pero no va por ahí solamente, es la empatía. Finalmente para mí se reduce en todo. Es realmente cómo me gustaría que me traten, cómo me gustaría que me atiendan. Claro. Y eso es transversal. Porque imaginemos, si yo tengo algún tipo de visitante que tiene algún grado de discapacidad o algo que yo no detecto, porque a lo mejor no lo veo visible. O es neurodivergente. Exacto. La clave es tratar de ser lo más neutro y pensar en el otro, es solamente en eso. ¿Cómo me gustaría que me traten? Finalmente, hacer servicios o algo muy específico, finalmente estamos teniendo una discriminación positiva, en el fondo. O sea, no estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano, digamos, para atender a personas diversas. Claro. Y aquí la diversidad es transversal. O sea, acá, digamos, la diversidad es enorme, por lo tanto, tiene que ser neutro, tiene que ser, digamos, una experiencia de empatía y diagnóstico. O sea, en el fondo es el trato al cliente. Y cómo normalizarlo también, porque como dices tú, no hacer una diferencia tan radical, sino también estaríamos siendo de alguna u otra manera sesgando, ¿no? Esto es para y esto es para todo el resto del público. Y la idea no es esa, o sea, que sea una experiencia para todos y todas. Me gustaría también, desde tu expertise, poder entender cómo esto se ve a un nivel global, internacional, en otros países, en otros tours que quizás tú has vivido. ¿Cómo se nota, digamos, el cambio en Chile versus, no sé, otro lugar del mundo que es mucho más desarrollado este tipo de temáticas? Sí, muy bien, muchas gracias por la pregunta. ONU Turismo, digamos, está liderando, digamos, con distintas como normativas, manuales, etcétera, como desde lo global. Ahora, a nivel internacional, creo que se nota cuando finalmente se centra en el cliente en respecto a la atención. Cuando llega una pareja, por ejemplo, gay, ¿no es cierto? Una persona que a lo mejor tiene algún grado de discapacidad, lo primero que uno tiene que hacer es atenderlo tal cual, como cualquier persona, ¿ya? Y eso yo lo he notado, digamos, en distintas empresas o destinos, donde no hay una pregunta, hay un trato igualitario, donde ni siquiera se nota finalmente si hay una persona con algún tema, digamos, que podría ser diferente. Claro. Yo creo que ponerle una señalética adecuada, poner algo, no poner una bandera. Cuando hablamos del LGTBQI+, también el tema como, ¿será conveniente poner una bandera porque acá aceptamos la diversidad? No es la idea. Pasa mucho en junio también, las empresas. Entonces, en otros países también, no voy a ir a un crucero específico, voy a ir a un hotel con baño para discapacitados, ¿no es cierto? Claro. No se habla. La idea es finalmente, yo tengo un hotel, tengo un programa turístico, tengo que pensar en todo. O sea, claro.
porque la movilidad también, cuando hablamos de discapacidad, tenemos la movilidad reducida. Estamos hablando también de tercera edad, estamos hablando de alguien que se accidentó y que es momentáneo. O sea, todos podemos ser usuarios, digamos, finalmente, cuando hablamos del turismo inclusivo. Estamos hablando de la familia, de los hijos más pequeños, etc. Claro, porque uno, si investiga, digamos, puede encontrar tours para niños, enfocados para niños, también para la tercera edad, como tú señalabas. En otros países se da muchísimo, que hay tours específicos. No todos tienen la posibilidad, pero en algunos lugares se da que ya en la tercera edad se dedican a viajar y hay tours pensados en actividades que les interesa más a este grupo de personas. Exacto. Y también tienen que haber algunos, bueno, ya implementos, ya si hablamos de temas un poco más de infraestructura, también pensados en estos grupos etarios, ¿cierto? Exacto. Mira, un ejemplo es Costa Rica. Voy a pensar. Costa Rica se destaca tanto por el tema un poquito más del turismo masivo, que es el típico resort, ¿no es cierto? Claro, pero también el área natural. En una van, en un sendero, perfectamente, y la idea del turismo inclusivo es que esté alguien de tercera edad, alguien que pueda tener algún grado de discapacidad o que exista diversidad sexual, ¿no es cierto? Entonces, la idea es estar implementado para todos esos casos. Si finalmente hay alguien que pueda tener un ritmo más lento o necesita a lo mejor una asistencia, la idea es que todos estemos preparados. Claro. Porque si no logramos eso, tampoco aprendemos. O sea, si solamente segmentamos en que yo voy a estar en un programa para familias o uno para tercera edad, finalmente como sociedad tampoco progresamos. Claro. Entonces la idea es que si voy a implementar infraestructura, esté pensada finalmente para cualquier persona. Y si sé antemano que va a venir alguien que tenga que tener asistencia o algo adicional, me preparo. O sea que si yo soy tercera edad, no tengo que buscar un tour para tercera edad. Si yo tengo algún tipo de discapacidad sino que en general tengo ganas de viajar, puedo acudir a cualquier plan, a cualquier paquete turístico, porque todos tienen que tener esa apertura y Exacto, porque imagínate estar finalmente, creo que es una doble discriminación estar haciendo tantos programas turísticos. Ahora, obviamente que en el turismo hay segmentos, entonces obviamente que uno puede segmentar para ciertos programas, ¿no es cierto? Tercera edad o otros temas, pero finalmente la gracia del turismo inclusivo es que podamos entre todos compartir y que exista esa experiencia. Claro, cuando vamos a turistear, nos vamos de viaje, por lo general siempre estamos con el teléfono grabando, ¿cierto? No sé, para tener algún recuerdo posterior. ¿Qué rol también juegan las tecnologías, las nuevas herramientas que uno puede encontrar en ese contexto para robustecer un poco el turismo inclusivo? Sí, mira, y hay un buen ejemplo también de todo lo que son las aplicaciones, ¿no es cierto? Cuando hablamos también de discapacidad, ¿no es cierto?, sensorial o otros tipos de discapacidad, la tecnología ayuda mucho en el sentido de la interpretación, en el sentido también del guía turístico, también la tecnología en el transporte, en todo lo que podemos desarrollar. La inteligencia artificial ha llegado, digamos, y que ayuda bastante para preparar. En el turismo no es solamente en la acción, es prepararnos desde antes. Sitio web de la empresa, preparar también al visitante, qué es lo que realmente tiene. Porque lo ideal, que lo que estábamos hablando anteriormente, que una empresa tenga todo. Pero estamos hablando en Chile además de las pymes. O sea, es difícil si yo me puedo implementar, pero finalmente el turista que llegó lo pasó pésimo en el transporte aéreo, lo pasó pésimo en el transporte público, o no estaba la infraestructura adecuada, obviamente que no sigue esta cadena. Entonces, finalmente la tecnología lo que ayuda mucho es la difusión, preparación, generar planes para que finalmente este turista tenga una buena experiencia. Y la preparación de la familia o la persona que está, ¿no es cierto?, informándose. Y si es que no se toma en cuenta que hay personas con capacidades, creo que se toma menos en cuenta aún a los acompañantes de ellos. También tiene que haber un plan de inclusividad, ¿cierto? Perfecto, justamente. Y mira, yo he estado, como les comentaba, una vez fuimos a una viña que hubo una muy buena disposición, pero adaptaron todo el programa por una persona que estaba, ¿no es cierto?, en silla de ruedas. Y finalmente se dieron cuenta recién que una silla de ruedas no puede estar dentro de un césped, por ejemplo.
¿ya? Y necesita asistencia. Entonces muchas veces las personas que acompañan también se sienten discriminadas. Claro. Cuando llegas a un lugar, por ejemplo un restaurante, y llegas con una persona en silla de ruedas o con otro grado de discapacidad, las miradas son súper fuertes. Yo lo he experimentado. Claro. Entonces, finalmente, es un ciclo de que, a pesar de que hay infraestructura, lo puede pasar muy mal una persona si es que no se mejora lo que es la atención y la conciencia social. ¿Cómo crees o cómo evalúas en realidad la disposición, la gana de querer hacer cambios de parte de Sernatur, Aptur, ustedes mismos como organización? ¿Cómo han ido planteando o arrojando ideas sobre la mesa para, digamos, conseguir en un futuro un Chile que verdaderamente sea 100% inclusivo en cuanto a turismo? Sí, bueno, en eso yo estoy muy contento porque creo que sí, de todas maneras, y Sernatur ha tenido un rol muy importante, está trabajando bastante con temas de la diversidad, se están haciendo planes ahora, capacitaciones, se va a desarrollar también un curso que tiene que ver con enfoque de género en el turismo también y diversidad, se están haciendo toda esta preparación para tener accesibilidad a través del sello CUB en tema de alojamientos, tour operadores, etc. Las áreas silvestres protegidas también con la nueva ley. Entonces, sí, o sea, a mí me pone muy contento que está. Creo que está los manuales, está la capacitación, está todo a la disposición con los distintos servicios, con fundaciones, está fundacioneres, hay distintas fundaciones también que están trabajando. Creo que vamos en buen camino. Ahora, lo que falta es la aplicación. Lo que falta es el compromiso, no solamente de la oferta turística, sino de todos nosotros, finalmente, para poder ayudar. Y digamos, ¿qué les dirías a las personas que tienen, no sé, desde un negocio o que realizan algún tipo de ferias, por ejemplo? Pensemos en las personas que tal vez están partiendo en este tema del turismo o que no reciben gente masivamente. ¿Cómo pueden ya hacer un cambio? Sí, primero yo creo que el cambio es no complicarse, ¿no? Porque finalmente tratamos de hacer un sobreesfuerzo con estos temas que finalmente es mucho más sencillo. Primero pensar, evaluar, diagnosticar. ¿Estoy preparado para alguien que pueda llegar en silla de ruedas? ¿Estoy preparado para realmente recibir a alguien que pueda tener otro tipo, ¿no es cierto?, de discapacidad o que sea diferente, etcétera? A mí no me gustan mucho esas palabras, pero pensando en la persona. Me estoy relacionando con alguien. Hay personas que nunca han conversado con alguien que pueda tener algún grado de discapacidad, por ejemplo. Entonces es deber de uno averiguar, ver los manuales, conectarse con las personas, viajar y conocer, que es lo que un tema importante. Y a las personas que son los turistas, que tienen algún tema que les da miedo, investigar. Y ahí está el tema de las tecnologías. Hay ofertas, está turismo inclusivo, que hay una oferta especial. Y esto es un trabajo de todos. Municipio, Sernatur, empresarios, las agrupaciones como Aptur, APROTUR, FEDETUR, todo se está trabajando en eso, pero yo creo que es un trabajo de a poco. Hay lineamiento, yo creo que es deber desde la academia también trabajar desde los estudiantes, los docentes, para que podamos tener un ecosistema turístico sustentable e inclusivo. Y sumar a eso que tú nos estás planteando también el rol que cumplimos nosotros como sociedad civil. Si usted quiere informarse, quiere acceder a más conocimiento, lo puede hacer también a través de las redes sociales, ¿no es así, Gustavo? Sí, totalmente. La verdad que solamente si ustedes buscan, van a encontrar mucha información, desde las ofertas hasta también las redes y los gremios. Ahí estamos viendo tu red social, ¿no? T.sugiero, y ahí me imagino que compartes muchos datitos interesantes. Sí, totalmente, y estamos trabajando bastante en temas. A mí mi rol como académico también me involucro mucho. Estamos haciendo diplomados de turismo inclusivo, estamos haciendo charlas con distintas agrupaciones, estamos mostrando también la oferta turística a través de gestores municipales. Entonces creo que aquí es un trabajo de todos, visualizar. Yo creo que parte por ahí también. Sí, claro que sí. Además que, bueno, además de hacer crecer el turismo, de fomentar lugares turísticos maravillosos que existen en este país, estamos hablando de hacer un trabajo inclusivo que nos hace crecer como sociedad. Te agradecemos muchísimo el estar aquí mostrándonos todo este trabajo que ustedes vienen realizando con tanto tiempo, ¿cierto?
y también, por supuesto, de hacer este llamado a la sociedad a que seamos mucho más empáticos con el resto, Gustavo. Sí, totalmente, y muy agradecido, y de verdad que creo que se está logrando algo Sí. muy potente, y que ahora solamente faltan nosotros, porque siempre se mira al resto. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo por la inclusión? Va a ser un cambio total, de todas maneras. Muchísimas gracias por tu tiempo y tus ganas de acompañarnos aquí en Tu Conexión Matinal. Y vamos a seguir acompañando su cierre de semanita. Nos vamos a ir a una pausa pequeña, pero de regreso... ¡Jugamos! Prepárate, Alejandra. ¡Jugamos! Sí, porque es viernes y queremos entretenerlos. Y a las 11 vamos a tener un regalo especial porque el fin de semana ya se viene